200 millones de dólares. Esa era la cifra. El vértigo de un sueño. Pero ¿qué ocurre cuando una aeronave diseñada para la gloria y el ultralujo se niega a despegar en el mercado global? Veremos la audacia de un proyecto que mezcló la ambición rusa con la ingeniería más puntera de Europa, creando un palacio volante de lujo sin precedentes. Descubrirás el giro inesperado donde los componentes occidentales, pensados para garantizar su éxito, se transformaron en un lastre invisible para su despegue global. Entenderás por qué esta maravilla de la aviación, valorada en cientos de millones, terminó como un fantasma en el cielo, una ambición anclada para siempre. Esta es la historia de un sueño que no voló. No te la pierdas. 200 millones de dólares. Esa era la cifra, el vértigo de un sueño. No era el precio base de un avión, sino la ambición encapsulada en acero, aluminio y fibra de carbono, el valor potencial de una aeronave de ultralujo completamente personalizada. Hablamos de una promesa de la ingeniería rusa que, a pesar de su impresionante pedigrí y su lujoso planteamiento, nunca logró despegar en el mercado global para el que fue concebida. Él no era un avión cualquiera. Se presentaba como la variación ejecutiva y VIP del Sukhoi Superjet 100, el primer avión regional de pasajeros diseñado por Rusia tras la disolución de la Unión Soviética. Imaginen una aeronave pensada para rutas comerciales, pero transformada en un palacio volante, con interiores de lujo extremo. Configuraciones de asientos reducidas para unos pocos pasajeros de alto perfil y una comodidad sin igual. Su objetivo era muy claro, ofrecer una experiencia de aviación privada que rivalizara con los líderes occidentales del sector. Nacido de la factoría de Sukhoi, hoy integrada en la United Aircraft Corporation, él se erigió sobre los cimientos de una fuerte colaboración internacional. Componentes de Safran, Thales, Liebherr y otros gigantes de la aviación europea conformaban su corazón tecnológico. La ambición era audaz, no solo competir, sino superar a los establecidos Embraer y Bombardier en el lucrativo segmento de jets corporativos y VIP. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Querían el lujo, la tecnología y el confort, todo ello con la promesa de unos costes operativos atractivos sobre el papel. Las promesas iniciales para él eran robustas. Destacaba por una aviónica moderna, una cabina de pasajeros más ancha que muchos de sus competidores directos. Lo que se traducía en mayor espacio y libertad para sus ocupantes y un diseño aerodinámico eficiente. Se hablaba de un alcance competitivo y un alto nivel de confort que justificaría, con personalizaciones extremas y tecnología punta, esa cifra de hasta 200 millones de dólares. Era el intento de Rusia de dejar su huella en el exclusivo club de la aviación privada global, un símbolo de estatus y capacidad tecnológica. Pero el camino del se vio empañado por una serie de desafíos y controversias que lo condenarían a la irrelevancia comercial fuera de sus fronteras. La primera gran sombra, aunque no directamente sobre la variante ejecutiva, fue el trágico accidente de un Sukhoi Superjet 100 de línea aérea en Indonesia en 2012 durante un vuelo de demostración. Este suceso golpeó duramente la imagen de toda la familia de aeronaves, minando la confianza de potenciales compradores y operadores en el programa. La percepción de fiabilidad, crucial en un mercado donde la seguridad es primordial, quedó seriamente comprometida. Más allá de la imagen, la realidad operativa presentaba fallos estructurales. La fuerte dependencia de componentes occidentales, una de sus fortalezas iniciales, se convirtió en su talón de Aquiles. Las tensiones geopolíticas, acentuadas a partir de 2014 y de forma crítica desde 2022, expusieron la vulnerabilidad de las sanciones y a los problemas en la cadena de suministro global. Repentinamente, obtener piezas clave se volvió una quimera. Las aerolíneas que operaban la variante de pasajeros ya reportaban dificultades con la disponibilidad de repuestos y el soporte técnico postventa, creando una percepción de baja fiabilidad y altos costes ocultos, un veneno para cualquier proyecto que busque vender lujo y exclusividad. Así, a pesar de la inversión masiva y la ambición desmedida, el SSJ-100 Business Jet no pudo superar la percepción negativa, las deficiencias operativas de su variante de pasajeros ni las barreras geopolíticas. El sueño de un jet privado ruso de 200 millones de dólares se desvaneció, convirtiéndose en un fracaso comercial en el ultracompetitivo nicho de la aviación privada de lujo. Su legado es un costoso estudio de caso, una lección sobre los desafíos de la competencia internacional, la dependencia tecnológica y la implacable influencia de la geopolítica en proyectos aeroespaciales de gran envergadura. El SSJ-100 Business Jet es, en última instancia, el jet de 200 millones que prometió el cielo, pero para la élite mundial, nunca voló. La silueta del SSJ-100 Business Jet se alzaba como la promesa de una nueva era en la aviación ejecutiva, un desafío audaz lanzado desde Rusia al corazón del mercado de lujo global. No era solo una aeronave, era la cristalización de una ambición, una máquina que, con la personalización adecuada, aspiraba a alcanzar la cifra de 200 millones de dólares, equiparándose a los más opulentos palacios volantes.
El Asacha 100 Business Jet estaba diseñado para deslumbrar, para ofrecer una experiencia que combinara la sofisticación occidental con la ingeniería rusa, todo ello para una élite que exige lo impecable. Sin embargo, su historia se escribiría con la tinta de las expectativas frustradas y las oportunidades perdidas. Desde sus orígenes, el SSJ-100 Business Jet fue concebido como la variante ejecutiva de su hermano regional, el Sukhoi Superjet 100. Su desarrollo por Sukhoi, parte de la United Aircraft Corporation, no fue un esfuerzo aislado, se trató de una colaboración internacional de envergadura. Componentes cruciales provenían de gigantes como Safran para los motores SAM-146, Thales para la aviónica y Liebherr para los sistemas de control de vuelo. Esta fusión tecnológica prometía un SSJ-100 Business Jet competitivo, capaz de rivalizar directamente con los consolidados Embraer y Bombardier en un segmento donde el lujo y la eficiencia se cotizan al alza. Se hablaba de una cabina más ancha que muchos de sus rivales directos, una característica que maximizaría el confort interior, sumado a una moderna aviónica y un diseño aerodinámico eficiente que en el papel, garantizarían un alcance competitivo y costes operativos atractivos. El SSJ-100 Business Jet era la encarnación de un sueño global. Las promesas iniciales del SSJ-100 Business Jet eran tan atractivas como su diseño. Se visualizaba como un lienzo en blanco para la personalización extrema, donde cada detalle, desde los acabados interiores de maderas preciosas y metales pulidos hasta la integración de las últimas tecnologías de comunicación y entretenimiento, se adaptarían a los caprichos del cliente. Esta visión no solo justificaba la ambición del valor de $200 millones, sino que también buscaba posicionar al SSJ-100 Business Jet no solo como un medio de transporte, sino como una declaración de estatus y exclusividad. La aeronave estaba destinada a ser un centro de negocios flotante o un santuario de ocio, con configuraciones que reducían drásticamente la capacidad de asientos para garantizar un espacio y una privacidad inigualables para unos pocos pasajeros de alto perfil. Cada aspecto del SSJ-100 Business Jet gritaba lujo, confort y tecnología de vanguardia. Sin embargo, antes incluso de que el SSJ-100 Business Jet pudiera despegar hacia el firmamento del mercado privado, una sombra se cernió sobre la reputación de toda la familia de aeronaves. En 2012, un trágico accidente en Indonesia, protagonizado por un SSJ-100 de pasajeros durante un vuelo de demostración, envió ondas de choque a través de la industria. Aunque no fue el SSJ-100 Business Jet específicamente el implicado, la catástrofe golpeó brutalmente la confianza y la imagen del programa en su conjunto. En el ultrasensible nicho de la aviación privada, donde la seguridad es un axioma innegociable y la reputación es el activo más valioso, este incidente fue un golpe demoledor. El Asacha 100 Business Jet, aunque prometía un vuelo sin igual, comenzó su andadura con una percepción pública empañada que resultaría casi imposible de superar. Los desafíos para él no se limitaron a un incidente puntual, se enredaron en una compleja red de problemas operativos y logísticos que afectaron a su variante de pasajeros y, por extensión, a la percepción de la versión ejecutiva. Las aerolíneas que operaban el SSJ-100 regional comenzaron a reportar dificultades significativas con la disponibilidad de repuestos y la calidad del soporte técnico postventa. Largos tiempos de inactividad, esperas por componentes y una red de mantenimiento que no estaba a la altura de las expectativas internacionales minaron la fiabilidad percibida del avión. Para un propietario de un jet privado de lujo, donde la eficiencia y la disponibilidad son cruciales, estas deficiencias en el soporte técnico eran un factor disuasorio insuperable. Él no podía ofrecer la tranquilidad operativa que se espera en su segmento, una falla crítica que lo alejó del mercado deseado. A medida que el programa avanzaba, la dependencia tecnológica en componentes occidentales se convirtió en su talón de Aquiles frente a un mundo geopolítico cada vez más volátil. Motores, aviónica, trenes de aterrizaje y otros sistemas clave eran importados, una estrategia de colaboración que en un principio fue vista como una fortaleza. Sin embargo, a partir de 2014, y de forma mucho más aguda desde 2022, la imposición de sanciones internacionales contra Rusia estranguló el flujo de estos componentes esenciales. Sin acceso a repuestos ni al soporte de los fabricantes originales, la operatividad y el mantenimiento a largo plazo se volvieron insostenibles fuera de Rusia y complicados incluso dentro de sus fronteras. Las barreras geopolíticas no solo frenaron la producción, aniquilaron cualquier posibilidad de exportación o de establecer una base de clientes global para él. La conjunción de una percepción negativa, deficiencias operativas heredadas y la implacable marea de la geopolítica condenaron a un destino de fracaso comercial en el mercado privado global. A pesar de la ambición de un jet de $200 millones, las ventas a clientes privados fueron insignificantes. La mayoría de las configuraciones VIP que sí se materializaron quedaron relegadas a un uso gubernamental o estatal dentro de Rusia, lejos del nicho de lujo internacional al que aspiraba. El sueño de ver él como un competidor serio en el firmamento de los jets ejecutivos se disipó.
No pudo establecerse, no pudo operar de manera significativa, y en la práctica, para la élite mundial, él es el jet de 200 millones que, paradójicamente, nunca voló comercialmente. El legado de él es el de un costoso estudio de caso. Sirve como una poderosa lección sobre los múltiples y complejos desafíos inherentes a la competencia internacional en industrias de alta tecnología. Demuestra la fragilidad de la dependencia tecnológica en un mundo interconectado pero políticamente fragmentado y subraya la implacable influencia de la geopolítica en proyectos aeroespaciales de gran envergadura. Él se erige como un monumento a una ambición colosal, una aeronave que prometió revolucionar el lujo en los cielos, pero que, atrapada entre el fuego cruzado de la percepción pública y las realidades políticas, nunca pudo despegar sus alas por completo. Es, en última instancia, el jet que prometió el cielo, pero para la élite mundial, él nunca voló. El SSJ-100 Business Jet, ese titán de ambición rusa que prometió redefinir el lujo aéreo, concluye su crónica no con el rugido de sus motores surcando cielos privados, sino con el silencio de un potencial nunca realizado. Su legado no es el de un conquistador de mercados, sino el de una advertencia costosa, un estudio de caso monumental en la intrincada intersección de la ingeniería, la economía y la geopolítica. Más allá del brillo de sus promesas iniciales, la realidad para el SSJ-100 Business Jet fue implacable. A pesar de una cabina más ancha que algunos competidores y una moderna aviónica, su variante ejecutiva no logró trascender la sombra de su hermano de línea aérea, el SSJ-100 de pasajeros. El trágico accidente de demostración en 2012, aunque no involucró directamente la versión VIP, sentó un precedente de desconfianza que él nunca pudo sacudirse. Para los ultra ricos, cuya decisión de compra se guía tanto por el prestigio como por la fiabilidad, la percepción era un obstáculo insalvable. La dependencia de componentes occidentales, desde motores hasta sistemas de aviónica y controles de Liebherr, Safran y Thales, se convirtió en una cadena invisible que ató al Sukhoi Business Jet a la geopolítica. Lo que en sus inicios fue un símbolo de colaboración internacional, se transformó en su talón de Aquiles cuando las tensiones globales escalaron. Las sanciones, especialmente tras el año 2014 y de forma drástica desde el año 2022, cortaron el flujo de repuestos y soporte técnico, asfixiando cualquier esperanza de operar con la regularidad y el respaldo que el mercado de la aviación privada de lujo exige. El sueño de un Sukhoi Business Jet valorado en hasta $200 millones con personalización extrema, se disolvió ante la imposibilidad de mantener su compleja maquinaria con piezas inaccesibles. Por eso, el Sukhoi Business Jet se recuerda no por sus vuelos ejecutivos, sino por su ausencia en los aeropuertos privados del mundo. Sus ventas a clientes particulares fueron, en el mejor de los casos, anecdóticas, destinándose la mayoría de las configuraciones VIP a uso gubernamental o estatal dentro de Rusia, lejos del mercado global de élite que aspiraba a conquistar. Este hecho concreto subraya su fracaso, la meta no era ser una herramienta estatal, sino un competidor de Bombardier y Embraer en el nicho más exclusivo. Su impacto persiste como una lección magistral, el éxito en industrias de alta tecnología no solo depende de la excelencia ingenieril y la inversión masiva. El caso del Sukhoi Business Jet es un recordatorio agridulce de la fragilidad de la dependencia tecnológica en un mundo interconectado pero políticamente fragmentado. Es un testimonio de cómo la geopolítica puede dictar el destino de un proyecto aeroespacial de gran envergadura, desmantelando ambiciones multimillonarias antes de que puedan siquiera alzar el vuelo. Para la élite mundial, a la que prometió cielos de lujo sin par, el Sukhoi Business Jet nunca voló. Es, en definitiva, la cruda crónica de un sueño aeroespacial de lujo, un monumento a la ambición que se estrelló no contra el suelo, sino contra la implacable realidad de un mundo dividido. Para la élite mundial, a la que prometió cielos de lujo sin par, el SSJ-100 nunca voló. Es, en definitiva, la cruda crónica de un sueño aeroespacial de lujo, un monumento a la ambición que se estrelló no contra el suelo, sino contra la implacable realidad de un mundo dividido. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.